Bien, vamos ahora a tener el estudio del catecismo, de las enseñanzas de la palabra de Dios, tal como pues, han sido recogidas, ordenadas y expuestas en el Catecismo Mayor de Westminster. Hemos estado viendo las preguntas correspondientes a la obra de la creación de Dios en general, de los ángeles, del hombre. Y ahora pasamos entonces a la segunda gran obra de Dios, ¿no? Por la cual pone en realización o realiza lo decretado, el decreto suyo, sus planes desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a considerar entre hoy y los domingos siguientes las obras de la providencia de Dios, comenzando pues la pregunta 18 de igual manera que en cuanto a la obra de la creación, primero lo consideramos en la obra de la creación en general, pues así también en cuanto a la providencia. La pregunta 18, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Y la respuesta es: las obras de providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas, a las cuales ordena, así como a todas las acciones de ella, para su propia gloria. Las obras de providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas, a las cuales ordena, así como a todas las acciones de ellas, para su propia gloria. Entonces, antes de ver pues, en detalle o hacer una explicación de lo que aquí se nos dice, podemos ver las citas también de la palabra en cada punto, cuando dice las obras de providencia son su santa, sabia y poderosa preservación y gobierno. Entonces, en el Salmo 145, del que hemos cantado hace un momento, el versículo 17. Salmo 145, el versículo 17, para hablar de la sabiduría de Dios en la providencia. Dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cuando dice que justo es Jehová en todos sus caminos, es justo, es santo, por lo tanto es un sinónimo. Y después también su sabia preservación y gobierno. El Salmo 104, versículo 24, es otro de los salmos de la providencia, podemos decir, ¿no? Otro sería el Salmo 65, Salmo 65, 104, 145, 139 también. Entonces el 104, en el versículo 24, cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus posesiones. Entonces, hiciste todas ellas con sabiduría y después poderosa preservación y gobierno. Antes también Isaías 28, 29, para hablar de la sabiduría en la providencia de Dios. Isaías 28, 29. Cuando dice también: esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Las obras de la providencia de Dios son para magnificar la sabiduría de Dios. Entonces, por otra parte, la poderosa preservación y gobierno. Entonces, acerca del poder de Dios en la preservación, en la providencia, es este texto también de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, en referencia a nuestro Señor Jesucristo, por cierto, en su estado ascendido y sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Dice pues el capítulo 1, versículo 3, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder.
todas las cosas, ¿no? Todas las cosas existentes, Él las sustenta. Dice, con la palabra de su poder, entonces es también una manera, una expresión para hablar de su poderosa palabra, ¿no? Pero bueno, por mantener, digamos, la literalidad, se traduce así, está muy bien, ¿no? Pero bueno, está destacando su poder. Entonces, su poderosa preservación y también gobierno, ¿no? Entonces, en cuanto al gobierno, leemos en el Salmo 103, versículo 109. Salmo 103 y versículo 109. Diego, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos y sobre todas las cosas. Su reino, su gobierno. Y después dice, de todas sus criaturas, a las cuales ordena, así como a todas las acciones de ellas, para su propia gloria. Entonces, la ordenación, no solamente de las criaturas, sino también de lo que ellos hacen, de las obras de sus criaturas, forma parte, por lo tanto, también de su providencia, ¿no? Y aquí pues tenemos dos textos, ¿no? Primeramente, en Mateo capítulo 10, versículos 29 y 31. Mateo 10, 29 y 31. Cuando dice, no se venden dos pajarillos por un as, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo quiera vuestro Padre. El versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces vemos, ¿no? Cualquier hecho, podemos decir, qué importancia tiene o intrascendente, ¿no? El más pequeño, ¿no? Se ha caído un pájaro de la rama, ¿no? Se cayó muerto, le dio no sé, una insolación, un golpe de calor, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahora. Pues eso no es aparte de la voluntad de Dios, ¿no? Aparte de por lo tanto, de sus designios y de sus obras, ¿no? Y esto, por lo tanto, vemos, también dice, no temáis porque vosotros valéis mucho más que ellos. O sea que esto es también para nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro ánimo, para nuestra consolación. Porque si Él ordena todas las cosas, las más insignificantes, pues cuanto más nosotros, siendo sus hijos, pues vamos a ser objeto de su especial cuidado. Entonces, esto por una parte, después también Génesis 45 y versículo 7, Génesis 45, versículo 7, cuando dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Y estas son las palabras de José a sus hermanos, cuando se dio a conocer. Entonces los hermanos estaban aterrados, él ahora va a ajustar cuenta con nosotros. Y él dice, no temáis, porque Dios me ha enviado, ¿no? Lo hicieron ellos, fueron los hermanos de José, ¿verdad? Lo sabemos que, sabemos la historia, lo echaron a una cisterna vacía, después cuando pasaron los ismaelitas, no, lo iban a matar, pero ¿para qué no vamos a manchar las manos de sangre? Pues vamos a venderlo como esclavo y, bueno, dice, no fuiste vosotros quien lo hizo, Dios me envió, fue Dios quien hizo todas estas cosas. Con un propósito distinto al vuestro. Dice, era para preservaros a vosotros, para daros posteridad sobre la tierra, ¿no? Para que no os murieseis de hambre cuando vino el tiempo del hambre, ¿no? Valga la redundancia, y de esta manera preservar pues el pueblo, la familia de Jacob y por lo tanto el linaje que tenía las promesas de salvación de Dios, y para daros vida por medio de gran liberación. Y por otra parte dice que todo esto lo hace al final para su propia gloria, y aquí pues nos da dos textos, primeramente estando todavía en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 63 y versículo 14.
Isaías, en el capítulo 63 y versículo 14, cuando dice: el Espíritu de Jehová me pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Señor pues dirige a su pueblo y lo conduce, lo guía en todas las cosas para hacer un nombre glorioso para su propia gloria. Y de una manera pues un poco más general, Hebreos capítulo 11, Romanos capítulo 11 y versículo 36, el versículo en que pone fin a esta sección de Romanos 9:11, cuando dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas que son, todas las cosas que acontecen, que suceden, son de Él, es decir, que provienen de Él, que son por Él, por medio de Él, y son para Él, ¿no? Es decir, la finalidad de ellas es el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es para que Él sea glorificado. Hay un propósito, hay una finalidad, hay, por lo tanto, también un sentido. Bien, pues estamos aquí en la doctrina de la providencia. Y la doctrina de la providencia, pues lo vamos a hacer de una manera muy simple. Muy simple para que pues, tengamos las ideas claras y no nos liemos, ¿no? Que la doctrina de la providencia tiene dos partes, ¿no? Tiene dos brazos, tiene dos miembros, ¿no? Entonces, por una parte dice, su preservación, y por otra parte, el gobierno. Preservación y gobierno. Después vamos a hablar también de las obras de las criaturas, ¿no? Como dice aquí la respuesta a esto. Pero bueno, preservación y gobierno. Por un lado, en lo que nos dice esta respuesta. Por otro lado, también, que nos dice más. Bueno, pues el sentido de la providencia, ¿cuál es? El sentido de la providencia es, remontándonos a la creación. Dios ha creado cielos y tierra. Dios ha creado pues toda una serie de seres exteriores a Dios, ¿no? Exteriores a Dios. Nosotros no somos emanación de Dios, ni los cielos, ni la tierra. No somos parte de Dios, ¿no? Al contrario de lo que dicen pues estos un poco de la nueva era, medio brujos, medio chamanes, etcétera, etcétera, ¿no? Que dicen de que en mi interior está la totalidad y el todo, porque la idea es entonces del panteísmo. Yo soy Dios, ¿no? Todos somos Dios. No hay nada pues más allá del universo, ¿no? Porque el universo es Dios, ¿no? En fin, entonces no somos emanación. La perspectiva de la Biblia es que Dios lo creó todo de la nada, pero lo creó como una entidad propia, fuera de Dios. Por eso entonces lo creado es distinto de Dios. Lo creado es finito, es limitado. Dios es infinito, ¿no? Lo creado es temporal, Dios es eterno, ¿no? Hay toda una serie de distinciones, ¿no? Vale. Pero en la perspectiva de la Biblia, lo creado, el universo, los cielos, la tierra, las criaturas, no tienen vida propia, por así decirlo. No tienen una existencia que sea independiente de Dios, que ellos hagan su vida fuera de Dios, como si eso fuera posible, ¿no? No quiero hacer un poco así, hablar en términos filosóficos, pero el ser no tiene una existencia propia aparte de Dios, ya para empezar porque Dios lo ha creado, pero después es que el ser, ¿no? Lo que existe, las cosas que son, ¿no? Nosotros también, lo que hacemos, el pajarito del monte, etcétera, todo, pues está digamos, en alguna manera, pues sí, siendo cuidado por Dios. Esta es entonces la idea de la providencia. La providencia, las obras de la providencia de Dios, entonces, es que Dios está actuando. Dios está obrando, haciendo todo lo necesario para que este ser, ¿no? Todo lo que existe, continúe siendo, ¿no?
continúe existiendo, si Dios, si fuera posible esto, ¿no?, se apartara de todas las cosas, pues todo vendría a la nada, todo dejaría de ser. No es entonces una emanación de Dios, pero la vida sin Dios no es posible. La vida sin Dios no es posible. Y esto no es, ya digo, algo de filosofías, porque también lo encontramos en la misma palabra de Dios, ¿no? Hemos leído Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Cristo, en su estado mediatorial, ahora, sentado a la diestra del Padre, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta, ¿no? Lo mantiene, lo cuida. Nos está hablando, por lo tanto, de su divinidad. Y también en Hechos, en el capítulo 17, versículo 28, en este discurso de Pablo en Atenas, entonces ahí dice que Hechos 17, 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque también somos linaje suyo. Entonces no tenemos nuestro ser aparte de Dios. En él dice que en él vivimos, nos movemos, tenemos el movimiento y somos. Tenemos nuestro ser, tenemos nuestra vida y hacemos todas las cosas, ¿no? Nos movemos. Es para hablar también entonces de nuestras obras, de nuestras acciones. No esto en el sentido del panteísmo o del panenteísmo, de que todo es en Dios en ese sentido de que es una emanación, ¿no? Pero Dios es absolutamente trascendente, pero también es inmanente a toda la creación. Y entonces la cuida y la sustenta, ¿verdad? Esto significa, por lo tanto, que Él, por un lado, mantiene el ser a cada criatura y le da, pues, todo lo necesario. El aliento que respira a cada momento, el alimento, el cuidado, la salud, el trabajo, todas las cosas que son necesarias para que su ser se mantenga, el Señor lo provee a todas las criaturas. Y es por eso que nos dicen los salmos, ¿no?, que Él da el alimento a los cuerpos, que Él da la comida a las bestias en los montes, que Él da el alimento, por lo tanto, que Él hace que las flores del campo se vistan con su belleza. Él hace todas las cosas a todas las criaturas para mantenerlas, ¿no? Y si esto es en un sentido general a todo, ¿no?, pues cuánto más a los suyos, cuánto más a su pueblo. Y de esa manera pues se suele hacer esa distinción entre la providencia de Dios, que lo hace en general a todas las criaturas, ¿no?, pero después una providencia más en particular, más en concreto a su pueblo, a sus hijos, ¿no?, en el cual pues también están incluidas nuestras oraciones y también las respuestas a nuestras oraciones. Y el Señor, por lo tanto, está en esta, digamos, relación con su pueblo. Y bien, pues entonces fijémonos a que la providencia de Dios de esta manera lo abarca todo, ¿no?, porque no puede ser de otra manera. Y después también, por otra parte, la providencia de Dios es un cuidado muy especial a su pueblo, ¿no?, como el cuidado que tiene pues un hombre a sus ojos, a la niña de sus ojos. Así nos compara a su especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Así también nos compara la palabra de Dios. En general todo, en particular su pueblo, ¿verdad? Y que nosotros pues también lo vemos. La gente pues no ve a lo mejor esto que estamos hablando, ni el cuidado en general que hace de todas las cosas, no, de todas las naciones, de todos los acontecimientos que ocurren, ¿no? Pero también en nuestra vida. La gente, pues, nosotros vemos una bendición en nuestra vida y para ellos, pues, será a lo mejor una casualidad o una suerte o lo que sea. No ven la mano de Dios porque rechazan a Dios, realmente, ¿no?
Pero eso no significa que Dios no esté obrando, no esté actuando, ¿no? La providencia de Dios, ¿no?, es independiente de que la gente lo vea o que la gente no lo vea. No es algo que no es... Y entonces yo, pues recibo una especie de iluminación, ¿no? Y entonces, pues resulta de que sí, de que veo de que es la providencia de Dios para mí. Es algo que el Señor hace para mí, ¿no? No, el Señor lo está haciendo. No es algo que pasa de la nada, ¿no?, y que se convierte, ¿no?, como por arte de magia. Él lo está haciendo, y lo único que, pues, si no lo vemos, el Señor entonces nos da la iluminación, nos da la fe, nos da a ver con los ojos del entendimiento sus obras para con nosotros y le damos las gracias, ¿no? Entonces quiero decir que a veces se hace una disociación, quiero decir, entre esta providencia general y la providencia particular, ¿no? La providencia general de todas las cosas, que para todos los seres, hasta el destino de las naciones, ¿verdad?, todo lo que ocurre, y bueno, pues digamos, la providencia muy particular que tiene para su pueblo y para su iglesia y sus creyentes, ¿no? Y como que se enfrentan las dos cosas, se pone la una en contra de la otra. Y entonces pues se niega la primera, ¿no?, la general, para decir que la verdadera es solamente la de los creyentes, o que es pues absolutamente, digamos, necesario el tener la fe, ¿no?, para comprender la providencia, ¿no?, como algo que la providencia de Dios, digamos, se realiza en la fe, ¿no? Entonces hay una mezcla, hay una mezcla de todo esto. ¿Por qué hablo de todo esto? Pues hermano, porque el artículo de la providencia de Dios es atacado, bastante atacado, ¿no? Pensemos en el siglo XX, lo que ha vivido la humanidad, los países de Europa, América en particular, ¿no?, en general el mundo, ¿no?, las guerras que ha habido, ¿no?, y sobre todo pues el acontecimiento que ha marcado la mentalidad, ¿no?, el así llamado holocausto o Shoah, ¿no?, del pueblo judío. Y entonces como que todo esto resulta difícil el hablar de la providencia, ¿no? Es decir, que todas las cosas, todo lo que ocurre, pues es también el Señor quien lo hace. Y entonces pues hay una especie de bloqueo. Yo no sé si hay una especie también de censura o de tabú que se quiere pues lanzar en esto, como diciendo por lo tanto que, bueno, hay cosas que se escapan fuera del control de Dios, ¿no? Y por lo tanto la providencia de Dios no es así en general, no lo abarca todo y es solamente, por lo tanto, para los creyentes. Pero esto no debe ser así, porque la Biblia nos dice que todas las cosas tienen su origen en Dios, son por medio de Él y son para Él. Y que Dios tiene el cuidado, sí, de todas las criaturas, desde lo más pequeño, pero hasta también lo más grande. Dios es el que quita reyes y el que pone reyes. Te di reyes en mi ira, te lo quité en mi furor, me parece que dice el libro de Oseas, ¿no? Dios es el que, el que envía las guerras. Dios es el que envía los terremotos, las erupciones de los volcanes, los tsunamis, todas las grandes tragedias, ¿no?, que son, pues, también una advertencia de que Dios está airado con el género humano, con la raza humana, y que es un llamamiento también al arrepentimiento, ¿no? Vemos las plagas del Apocalipsis, ¿no?, y entonces pues nosotros tenemos la tendencia a ponerlas en el más futuro remoto y lejano futuro, pero si lo miramos desde un punto de vista de que Dios ahí verdaderamente está enviando terremotos, erupciones volcánicas, hambres, guerras, etc., ¿por qué no también verlo esto, qué es lo que está ocurriendo de una manera cronológica, histórica, a lo largo de los siglos? Entonces,
no hay que caer en esa trampa, porque es una trampa en la que algunos caen, ¿no? De decir, no, esto es algo solamente subjetivo y esto es algo solamente que lo que llegamos a comprender los creyentes, ¿no? Sí, hay elementos de verdad en todo esto, pero no, la providencia de Dios es la providencia de Dios, porque las cosas, ¿verdad?, no tienen una existencia aparte de Dios. Las cosas no tienen una existencia aparte de Dios. Los acontecimientos no tienen una existencia aparte de Dios. No tienen una entidad aparte de Dios. Entonces Dios está llevando a cabo sus propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Dios verdaderamente lo sabe. En todo caso sabemos que Él va a ser glorificado por ellos, ¿no? Entonces, ahí está. Nosotros podemos decir lo que ocurre es del Señor, o lo que ocurre es la voluntad del Señor, o lo que ocurre es la providencia de Dios. ¿Cuáles son los propósitos que de esto pues no lo vemos o no lo sabemos, ¿no? Sería a lo mejor aventurado por nosotros el decirlo a ciencia cierta, 100% va a ser esto así, ¿no?, por adelantado, porque eso sería, pues, equivaldría a saber ya todo el secreto de Dios, ¿no? Entonces, esto es una cosa, pero otra cosa es decir, no, Dios no tiene el control, ¿no? Porque eso es lo que vendría a decir. Si en todas las cosas malas decimos, no, Dios no tiene nada que ver en esto, esto equivale a decir que las cosas que ocurren están fuera del control de Dios. Es como si pensásemos en términos de agujeros negros, ¿no? Esto de la física, ¿no? Que los agujeros negros que están por ahí en el universo, ¿no? Y bueno, pues se da por ahí un avión o una cápsula espacial y se mete y ahí no sale, ¿no? Algo parecido, agujeros negros, ¿no? Es decir, algo que como que la nada estuviera dentro de la creación, y eso no puede ser. Es decir, que Dios tiene, digamos, todas las cosas, Dios sostiene todas las cosas, y Dios entonces, de esta manera, cuida, pero también gobierna, y ejecuta sus juicios, ¿no? Entonces, el gobierno también entonces es una cosa importante, porque de esa manera Él pues va cumpliendo sus propósitos que por medio de las acciones de los hombres, ¿no? Entonces decíamos que estos dos miembros, o estas dos cabezas, o estos dos brazos, de la providencia, que es por un lado la preservación y el gobierno. Y en los libros de teología, ¿no?, a veces pues también podemos, se añade la palabra el concurso, que Dios actúa juntamente con las acciones de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, esto a veces está discutido y dicen, bueno, ¿es realmente esto sí? Porque entonces esto a lo mejor sería un poco demasiado panteísta, etcétera, ¿no?, que Dios esté actuando en todas las acciones de los hombres, pero realmente no tenemos que tener problemas en pensar que esto es así, si lo hablamos desde el punto de vista, lo que dice aquí, ¿no?, poderosa preservación y gobierno de todas sus criaturas, a las cuales ordena, dice, así como a todas las acciones de ellas. Él ordena las acciones de las criaturas. Él ordena de las acciones de los hombres, sean buenas o sean malas. Y Él las ordena para sus propios fines, para sus propios propósitos, ¿no? Que no son los propósitos de los hombres. Y es por eso que hemos podido leer en Génesis capítulo 47, que decía, Dios me envió aquí a Egipto para preservaros. Entonces, los hermanos de José estaban movidos de envidia y querían, pues, librarse del problema, y si alguno se lo puede cargar por el camino de estos madianitas, mejor, o de estos ismaelitas, ¿no? Nos libramos de este problema. Ese fue el propósito de los hermanos de José, pero Dios ordenó esto, ¿por qué? Porque de esta manera lo estaba enviando. Lo estaba enviando ¿para qué? Para bien de él, porque lo iba a hacer rey en Egipto, y también de su propia familia, de sus mismos hermanos. Y así es entonces en todas las cosas, en todas las obras.
Dios las dispone, Dios las ordena, ¿no? Eso no significa, por lo tanto, que lo haga de la misma manera que los hombres y con los mismos fines. No, de hecho no lo son, ¿verdad? Pero lo hace Dios. Entonces por eso se habla de concurso, ¿no? Es decir, que en una misma acción está la acción de Dios por un lado y la acción del hombre por otro, ¿no? Pero es de esa manera que podemos decir que todo lo que ocurre es para nosotros. Es acción de Dios y en el caso de nosotros, los creyentes, es para nuestro bien. Romanos 8:28, ¿no? Romanos 8:28 que podemos leer. Cuando dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Es decir, la idea es que Dios está obrando nuestro bien en todas estas cosas. Dios obra nuestro bien en todas las cosas que nos ocurren, todas, ¿no? A los creyentes, todas las cosas, incluso las cosas que son mal, ¿no? Si un creyente, por ejemplo, está en su trabajo y en el trabajo pues los jefes lo despiden por ser creyente porque están hartos de él, ¿no? O pues él es el profesor de la universidad y porque él pues cree en la Biblia y en el relato de la creación pues lo echan a la calle, ¿no? O ahora que está pues esta caza de brujas en Estados Unidos, ¿no? Que si dices pues algo acerca de las feministas o de los homosexuales, pues te hacen una campaña en las redes sociales y escriben a tus empleadores, a tus empresas para que te echen, ¿no? Y para que de esa manera no solamente te echan, sino que no vuelvas a trabajar nunca más en ninguna parte, ¿no? La llamada cultura de la cancelación, ¿no? Que es decretar una muerte civil a la persona, una muerte en vida. Estos son maravillosos, son unas personas muy tiernas y estos progres son maravillosos, fíjate, son de una ternura increíble. Decretan la muerte en vida a las personas porque, pues yo lo sé, pues no le gusta a lo mejor el gesto que hace por la ventanilla de su coche, o porque no le gusta pues una foto que él ha subido en redes sociales pues disparando con su rifle, ¿no? Quieren matarte en vida, ¿no? No te matan porque eso no se van a manchar las manos, ¿no? Pero matarte en vida. Pues si eso ocurre a un cristiano, pensemos que eso, que es un gran mal terrible que nos hacen, pues Dios lo está haciendo también. Dios lo está haciendo a nosotros. Claro, aquellos lo hacen para nuestro mal, para matarnos civilmente, para enterrarnos en vida. Pero Dios lo está haciendo para nuestro bien. Dios tiene un propósito que va mucho más allá que esos malandrines ni siquiera pues, se lo llegan a imaginar, ¿no? Dios lo tiene todo previsto, Dios lo tiene todo preparado y Dios lo está obrando y a su debido tiempo lo vamos a recibir, lo vamos a ver delante de nosotros de una manera maravillosa, ¿eh? De manera que entonces esta doctrina de la providencia no es una cosa así tan fría, tan cerebral, tan escolástica, tan teológica, tan así, ¿no? Sino que al final es nuestra gran seguridad, es nuestro gran consuelo. Si no fuera así, ante las cosas malas que hemos vivido, o que nos toca por vivir, ¿qué consuelo tendríamos nosotros? ¿No? Bueno, sí, a lo mejor, pues sí, que el Señor nos va a recompensar, ¿no?, en la otra vida, ¿no? Bien, está bien, ¿no? Yo no digo que no, por supuesto que sí, ¿no? Y es un consuelo. Pero, a ver, Dios nos está diciendo que está el Señor formando, creando, obrando nuestro bien en todas las cosas, ¿no? Y ahí está, pues, la historia de José, o la historia de Job, o la historia de tantos otros, ¿no? Y eso nos da entonces pues un gran consuelo, y eso nos da a nosotros también pues incluso el podernos gozar, porque decimos, mira, pues no sé, tardará un poquito, ¿no? Pero el Señor
o a lo mejor tardaré en que yo lo vea, ¿no? Aunque a lo mejor tardaré en darme cuenta que soy la persona más bendecida del mundo, ¿no? Con todo lo que pues nos ha caído, ¿no? Sobre nuestras cabezas. Soy la persona más bendecida del mundo, ¿no? No tengo nada, ¿no? Pero fíjate, tengo el favor de Dios y tengo la presencia de Dios, ¿no? Conmigo y en mi casa. Y con eso pues ya es más que suficiente. No sabemos entonces el porqué de las cosas. Eso lo dejamos entonces en las manos de Dios, pero sabemos que es para nuestro bien. Entonces vemos, ¿no? Todas las cosas pues tienen, concuerdan, ¿no? Se hace, el círculo de todas las cosas, ¿no? Y entonces todas las cosas sirven para que tengamos esa gran seguridad y ese gran fortaleza y consuelo, ¿no? De la doctrina de la providencia, tanto general como particular, tanto la sustentación como el gobierno, y por lo tanto también entonces las acciones de las criaturas y también las malas, ¿no? Para nuestro bien. Y esto también entonces se puede ver para la Iglesia, ¿no? Cuando vemos pues, lo que está, situaciones aquí en las que hay una gran confusión, peligro, etcétera. Ciérralo antes que se caiga. Gracias. Entonces, cuando vemos esto, pues entonces podemos decir, no, es que es el fin, es la catástrofe, no sé. Y sí, por supuesto, los males son, ¿no? Pero el Señor está obrando esto para el bien de los suyos, para el bien también de su Iglesia. Cuando hay, pues, esto que estamos aquí viendo, ¿no? Esta situación en la que se encuentra la Iglesia en las distintas naciones, ¿no? Pues podemos decir, mira, pues esto es como si hubiera caído una gran niebla sobre nosotros, ¿no? Y no vemos entonces, ¿no? Vamos andando un poquito adelante, ¿no? A pasitos pequeñitos para no tropezar, ¿no? Pero no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque es lo que ocurre ahora en el mundo, no sabemos. El mundo ha entrado ahora en una fase, ¿no? Con esto de la pandemia, etcétera, etcétera, y con lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo que eso puede generar también, ¿no? Tanto en el propio país como si ocurre ahí algo malo en el resto de los países, ¿no? Entonces eso puede generar algo que ni siquiera nos damos cuenta ahora nosotros, ¿no? Y entonces no sabemos de que estamos en algo nuevo y tenemos el miedo siempre a lo desconocido, ¿no? Tenemos el miedo a lo desconocido y ¿qué va a ser de nosotros? ¿Y quién nos va a dar de comer, ¿no? Si eso ocurre y hay todo esto pues se viene, se deshace, ¿no? Y se viene pues el mundo, las naciones, la organización de la sociedad, etcétera, etcétera, y todo se desintegra, ¿no? Como unas cecuarillas en una taza de café, ¿no? Pues ¿qué va a ser de nosotros? Pues hemos de pensar, ¿no? Dios está obrando pues en todas estas cosas, ¿no? El hombre lo está haciendo movido por su maldad y Dios lo está haciendo ¿para qué? Para que Él sea glorificado y para el bien de su Iglesia. Y después cuando se disipen la niebla, entonces veremos, ¿no? El castillo resplandeciente que el Señor nos ha puesto delante de nosotros, de paredes de oro y de calles de piedras preciosas, etcétera, etcétera, que es la descripción que nos da de la Iglesia en el estado de gloria para siempre, ¿verdad? Pues a eso el Señor nos ha de llevar, en este periodo, ¿no? Unos periodos de más oscuridad, de más niebla que otros, ¿no? Pero es al que ciertamente nos llevará para que estemos gozando de Él para siempre. Pues que el Señor nos ayude a comprenderlo y también a poner por medio de esta enseñanza toda nuestra confianza en el Señor en todas las circunstancias, porque el Señor a los creyentes y a su Iglesia está obrando nuestro bien. A Él sea la gloria, pues. Amén.